El sello de Dios y la marca de la bestia. Primera parte. Mira, no te muevas ni un segundo porque esta lección está buenísima. Así es que no te muevas. Amigos, hermanos, bendiciones, un placer para nosotros estar con ustedes en una nueva lección de escuela sabática, otra vez los tres juntos de nuevo, ¿verdad? Y de verdad es un placer para nosotros. Oren por nosotros porque sabemos que este es un trabajo que es de honra y gloria para Dios y el enemigo tratará de estorbarlo de una u otra manera y esperamos continuar con la ayuda de Dios hasta donde Él nos permita. Así que le pedimos sus oraciones, que compartan estos videos en este trimestre que está bastante interesante, hablando del triple mensaje angélico. Y nada, hoy tenemos un tema muy importante, trascendental en la experiencia nuestra como adventistas y como cristianos también, el sello de Dios y la marca de la bestia, pero esto solamente es la primera parte, así que te invitamos a que te quedes con nosotros. ¿Qué tal, muchachos? ¿Todo bien por la gracia de Dios? Mira, dale. Sí. Ahora, hermano, de una vez. Un placer estar con ustedes, chicos. Vamos a orar. Querido Dios, Padre Celestial, una vez más estamos agradecidos, Señor, por este privilegio de poder compartir tu palabra, oh Dios, con nuestros amigos que nos ven y nos escuchan. Pidiéndote, oh Dios, este tema pueda ser de importancia espiritual para nosotros, Señor. Que nos ayude a poder afirmarnos, Padre Celestial, en ti y a poder entender, Señor, que pues los resultados están en tus manos, pero que tú esperas que nosotros cumplamos con la parte que nos toca. En el nombre de Jesús. Amén. 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 El sello de Dios y la marca de la bestia es un tema bastante requerido por muchas personas. Bastante interesante también. ¿Qué es el sello de Dios y qué es la marca de la bestia? Muchos quieren saber. El texto para memorizar, bastante interesante, en el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Versos 2 y 3, el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versos 2 y 3. Dice, entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles quienes habían recibido el poder de dañar la tierra y el mar y les dijo, no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En esta primera parte no vamos a hablar de manera, puntual de lo que es la marca del sello de Dios y la marca de la bestia, porque hay una segunda parte, ahí sí ya vamos a entrar en esa dinámica, pero es bueno que nosotros sepamos que tanto un poder como el otro tienen sus distintivos y que no hay ambigüedad en esta cuestión. Realmente nosotros hemos tomado como pueblo adventista esto muy a la ligera, al sentirnos, y hay una corriente como que está tratando de borrar la distinción que debe haber entre nosotros y los demás pueblos cristianos. Realmente es algo de lo que yo siempre he pensado, así como adventista, yo no tengo algo diferente que decir, de que las demás denominaciones yo no tengo sentido de existencia como pueblo. Y esa diferencia no es porque querramos necesariamente ser diferentes. O sea, no es que, bueno, tenemos que ser diferentes o no podemos parecernos a nadie más o la gente no nos va a hacer caso. No, eso no tiene nada que ver con que si queremos estar cerca de la gente, lejos, o queremos que la gente se parezca a nosotros. No, lo que pasa es que hay palabra de Dios. Exacto. Y cuando tú decides obedecer la palabra de Dios simple, mayormente tú vas en contra de la corriente.
La corriente del mundo en el que vivimos, como bien lo había aclarado Jesús. El mundo sigue una corriente, sigue un ideal, sigue, ¿verdad?, todos los planes que Satanás tiene. Como dice Jesús, ahí viene el Señor de este mundo, que ha dominado la mente de la mayoría de las personas. Y cuando tú decides salir de eso, como dice el libro de Juan, cuando tú conoces la verdad te hace libre. Tú no puedes seguir andando en el error, no puedes seguir andando en la mentira, no puedes seguir andando en el pecado. Y cuando haces esa decisión de andar ahora por fe, como el que está sellado por Dios, como el que realmente a través del Espíritu Santo ha sido sellado por Dios, tú eres diferente a todos los demás pueblos. No porque tú decidas simplemente ser diferente por ser diferente, sino porque tú has decidido seguir un así ha dicho Jehová. Y entonces eso nos hace diferentes. Como bien dices, hay una corriente dentro del adventismo que ha decidido, que está determinado a tener la misma música de todos los demás pueblos, a tener la misma indumentaria de todos los demás pueblos, a tener la misma alimentación de todos los demás pueblos. Y necesitamos recordar esas palabras que, digamos que de manera inconsciente habría dicho Naamán, que fue: mira, rey, es que hay un pueblo esparcido en todo tu reino, que sus leyes son diferentes, que su pensar es diferente, todo lo que ellos hacen es diferente. El pueblo adventista, quizás a alguno le guste, quizás a otro no le guste, pero el pueblo adventista, esparcido dentro de todo el mundo, es un pueblo diferente. Tiene que ser. Así es. Hay una ilustración que podríamos mencionar, y es la ilustración de Caín y Abel. Podríamos llamarlo a los dos cristianos, adoradores de Dios. Y lo que estableció la diferencia entre ambos fue que uno decidió. Exacto. Algo tan simple como eso, decidió hacer exactamente lo que Dios había dicho. Mientras que el otro, siendo cristiano, dijo: no, yo como que voy a hacer esto a mi manera, a mi forma. Siendo cristiano, porque había crecido bajo los mismos principios, el mismo conocimiento, la misma experiencia. Exacto. Pero decidió hacer las cosas como él le parecía. Y lamentablemente eso trajo como consecuencia el hecho de que su hermano había decidido hacer las cosas como Dios había mandado. Eso levantó en él una envidia, claro, incitado por Satanás, obviamente. Y muchas veces, incluso dentro, tú hablabas de que dentro unos oyen un tipo de música, otros no, y hay como que de alguna manera un espíritu un poco conservador en algunos, ¿no? Y nota que por lo general esa actitud de obedecer simplemente las cosas que Dios dice despierta envidia en los demás. Claro. Hay un principio que se está moviendo a nivel mundial, y es el principio de la innovación, que hay que innovar, que hay que hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Eso no aplica en la Biblia. No, espiritualmente. Esto lo que estoy diciendo es un poco incómodo, porque tú necesitas iglesias fuertes, tú necesitas congregaciones fuertes, y parece que lo que ha estado haciendo no te da resultados, tú tienes que innovar. ¿A qué yo me refiero? Cuando yo digo que hay que innovar, muchas veces nosotros innovamos quitamos lo que como adventistas hemos hecho tradicionalmente, porque eso no ha dado resultados. Entonces tengo que ver otras formas que otros están haciendo que sí le están dando resultados, ¿no? Y hay algo aquí que es peligroso. El libro de Ezequiel nos manda a retomar los antiguos caminos, dice él. Mirad por los antiguos caminos, dice Jehová. O sea, el Señor nos está diciendo: hagan nuevos caminos. Lo que nosotros hemos hecho como adventistas es ir paso a paso abandonando, no innovando según Dios, es degradándonos hasta el punto de que ya somos un pueblo, como le pasó a los israelitas que fueron deportados por Babilonia, que a los 70 años, cuando decidieron retornar otra vez a Jerusalén, hasta el idioma le había cambiado. Exacto. Le había cambiado su forma de adorar, le había cambiado todo, hasta el punto que hubieron algunos que no quisieron salir de Babilonia. De hecho, tomando parte de lo que fue la lección pasada, hubieron algunos que se formaron en Babilonia y ya no querían formar parte del pueblo de Dios. Hasta el punto que cuando Nehemías llega, en el capítulo 3 de Nehemías, hay que hacer una reforma con los recién llegados,
Claro. Hay que haber que reformar el sábado, había que reformar la adoración, había que reformar los negocios, había que reformar todo, porque la antigua vida que habían vivido en Babilonia en 70 años, Juan Andrés, Sí. no estamos hablando de 400 años como en Egipto, que fue peor. Fueron 70 años que pasaron de esa deportación hasta el regreso otra vez, donde los niños habían perdido toda identidad con el pueblo de Israel. Así ¿Qué es. significa? ¿Qué hicieron ellos en Babilonia? Innovar y degradarse. Nosotros como adventistas estamos corriendo el mismo peligro de irnos sin darnos cuenta, conformándonos al estilo de vida babilonio. Mira que eso me hace recordar, ya que haces mención del pueblo de Dios cuando estuvo en los diferentes cautiverios, y el sábado. El pueblo de Israel ya en los 400 años, los 70 años fue algo fuerte, pero mira cómo pasa el tiempo de 400 años, a tal punto que Dios tiene que decirle, acuérdense del sábado. ¿Sabe por qué le estaba diciendo acuérdate del sábado? Ya. Ellos habían dejado la costumbre siquiera del sábado. Y él le está diciendo, miren, 400 años después, ahora acuérdate que en el principio se guardaba el sábado. Y Exacto. tienen que recordar eso. Me da temor de que nosotros como pueblo, entre tanto esté pasando el tiempo, Claro. acuérdate. Sí. O sea, Sí, acuérdate, realmente. el Señor nos está haciendo un llamado constante de acuérdate de qué, de los principios, como bien decía, de las sendas antiguas. Ve a las sendas antiguas, pregunta por el buen camino y Anda anden por él. Ujú. De repente, hoy hay una pregunta que se resalta mucho dentro del círculo es, ¿qué vamos a hacer para que los jóvenes se mantengan? ¿Qué vamos a hacer para que la iglesia sea viva, sea una iglesia eficaz, sea una iglesia? Las constantes respuestas de muchos teólogos y de muchos especialistas socio-religiosos es, vamos a innovar, vamos a hacer cultos más divertidos, vamos a poner pantallas, vamos a poner música estridente para que la gente se sienta como que está en una discoteca, ¿En un un sinnúmero club? de cosas, en un club. ¿Y cuál es la recomendación de Dios para tener iglesias activas? Vete atrás, pregunta por las sendas antiguas y anden por ellas. Interesante. Bueno, ahí simplemente es una introducción lo que la parte de lo que nos podría distinguir como sello de Dios y marca de la bestia. Ahora, en la parte del domingo, una perseverancia firme en Apocalipsis 14:12. Tiene es uno de los textos más comentados entre nosotros los adventistas. De hecho, lo voy a leer. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe De de Jesús. El capítulo 14, donde inicia el mensaje de los 3 ángeles, vamos a decirlo de este modo, es un capítulo para el adventismo. O sea, propio para el adventismo, para que el adventismo lo abrace, lo añore y lo practique. Y aquí en este versículo dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Qué caracteriza a los santos en este punto? La capacidad de esperar. Así es. Porque Jesús en manera reiterada estableció una aparente demora Exacto. ante su segunda venida. Ujú. Y lo que en esa aparente demora, y eso lo vemos en el transcurrir bíblico, uno de los hilos que distingue la Biblia, es que muchos grupos de personas que esperaban en Jehová, en cada uno de esos errores fue la desesperación. Ujú. Se desesperó. En un momento de espera en el Señor, se desesperó y empezó a cambiar cosas y a hacer cosas que Dios no había dicho que se hiciese por la desesperación. Sí, Así es. hay varios ejemplos de esos bíblicos. Ujú. Podemos tomar uno muy marcado, fue el caso de Saúl. Ujú. Cuando Samuel le dijo, espera, que yo voy, se desesperó. El caso de Jacob, el mayor servirá al menor. Ellos no veían la forma y cómo Dios lo iba a hacer. Ujú. Y quisieron meter las manos
Y tristemente conocemos la historia. Un caso Así que se es. aplica mucho en este contexto es el caso de Aarón. Ujú. También. Moisés está en la Claro. montaña y cada uno de los casos que estamos mencionando tiene un objeto en común y es la espera del pueblo. Ujú. La Exacto. desesperación de que el pueblo quiere adoración y que el pueblo quiere que cambiemos y que el pueblo quiere esto. Y yo como dirigente, por temor al pueblo, tengo un mandato claro de Dios. Sí, el espera. mandato claro de Dios es espera, Moisés Claro. va bajando, va a Claro. traer la tabla y vamos a hacer una reforma. Espera. Pero ¿qué sucede? Que ese mandato claro de Dios no me ayuda mucho cuando el pueblo me está desesperando, Ujú. porque el pueblo quiere cambio. Claro. El pueblo quiere cambio. Ahora, ¿qué sucede? Como dirigentes, no debemos someternos a la desesperación del pueblo, Que fue el caso de Aarón. que fue el caso de Aarón, sino que necesitamos hacer que esperar en Jehová. Y miren qué lindo es que ante ese llamado que hace el mensaje de los tres ángeles, que lo vamos a estudiar de manera más profunda en la próxima lección, ante ese llamado de sello de Dios del mensaje de los tres ángeles, el Señor hace una aclaración diciendo, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios tienen la fe de eso. O sea, los que esperan están aquí. Ujú. ¿Quién va a recibir el sello de Dios? De Los que manera así esperen. como hay que esperar. Hay que esperar. Espera, Y es Carmen. interesante, perdón, Darling, Ujú. lo que voy a decir un poco incómodo y podría ser delicado. Nosotros estamos esperando un reavivamiento en la iglesia, está profetizado. Ujú. ¿Sabe qué va a pasar? Es que va a pasar, nos vamos a desesperar. Sí. Y por esa desesperación, Satanás introducirá un falso reavivamiento. Claro. Y mucha gente lo va a abrazar. Porque hemos estado esperando un reavivamiento espiritual de hace mucho Ujú. y no se ha dado. Entonces Satanás dice, yo voy a aprovechar. Sí. Voy a aprovechar la desesperación del pueblo adventista, que está en la condición laodicense, Ujú. porque la tibieza se ve, olvídate. Ujú. Claro. Nosotros podemos decir que tenemos los tantos hospitales, la cantidad de colegios, pero cuando vamos a la iglesia se siente la necesidad de un reavivamiento espiritual. Por supuesto. Se siente, todos estamos conscientes de que necesitamos un reavivamiento espiritual y hasta el punto tal de que ya se han diseñado estrategias de traer cosas para ver cómo reavivamos la iglesia de modo tal que cumpla la misión, ¿no? Que tristemente Satanás va a aprovecharse de la desesperación de la mayoría Ujú. y va a introducir un falso reavivamiento en la iglesia, ¿no? O sea, yo temo por mí, temo por mi familia, temo por mi iglesia, de que caigamos en eso que está ahí prontito, está muy cerca, ¿no? De que Satanás lo va a promover. Pero ¿cómo yo persevero en esto? La perseverancia se ve desde nosotros como familia hasta la iglesia. Ujú. Por ejemplo, nosotros que somos padres de familia, es difícil esperar cuando tú tienes una crisis encima. Cuando tú tienes necesidades encima, es muy difícil esperar la respuesta de Dios ante esa crisis sin que tú metas la mano de manera imprudente. Porque Dios te dirá cuando tienes que actuar. Dios lo dirá. Pero ese cuando Dios lo dirá es de lo que a nosotros nos causa inquietud, nos angustia, nos lleva hasta la parte de la incredulidad y hasta el punto de la presunción como Saúl. No es que el pueblo se me está desesperando, los hombres me están desfalleciendo, yo tengo que hacer algo. O sea, no puedo quedar con los brazos cruzados cuando veo que la mayoría de la gente se me está yendo de la iglesia. Exacto. No puedo quedarme así, tengo que hacer algo. ¿A quién traigo? ¿Qué busco? ¿Qué hago? Para que los muchachos se me mantengan contentos, para que las familias de la iglesia como que vuelvan a tener unidad. ¿Qué hago? Cuando Dios muchas veces lo que está diciendo, espere que yo le voy a dar la respuesta, no se me adelante. Es difícil, tuve la deserción. ¿Por qué? Porque hoy medimos la iglesia no por la calidad espiritual de sus miembros, sino por la cantidad que hay en el templo. Así es. Y eso a nosotros nos ha hecho mucho mal, en el sentido de que no hemos sido perseverantes y hemos ido cambiando la dinámica adventista natural por mezcla de cosas en nuestra iglesia. Así es, el tiempo de espera determina mucho la confianza o la fe que tenemos Exacto. en la persona que esperamos, o en Exacto. este caso en Dios, ¿no? Y es por eso que vemos que muchas veces
Y como está escrito en la palabra de Dios, muchos hombres se desesperaron, tomaron su decisión de acuerdo a lo que estaba delante de sus ojos, mas no esperaron en Dios. Por eso el Señor dice, si permanecéis en mí o si permanecéis en mi palabra, es cuando seréis verdaderamente mis discípulos. Él sabe que es importante, que es necesario, especialmente para nosotros como cristianos, permanecer, es decir, esperar en Él. Porque es la única manera en la que Él puede manifestarse de manera plena en nosotros. A veces el Señor tiene que arreglar las cosas, pero cuando él las arregla, hay por ahí resultados de malas decisiones o de desesperaciones, ¿tú me entiendes? Pero cuando nosotros esperamos en Él, Él pone todo en su lugar, porque Dios llega en el momento oportuno. Eso va a determinar mucho la fe que nosotros tenemos en Él, la confianza que nosotros tenemos en Él, y es muy importante resaltar la relación que hayamos desarrollado con Dios. Exacto. Porque de otra manera, lamentablemente, no podremos permanecer. Así es. ¿Y por qué necesitamos esperar? Porque hay un conflicto cósmico, hay una lucha cósmica que es la parte del lunes. Antes de que tú cruces ahí, quiero solamente comentar, hacer una unión en el versículo 12 que tomamos como referencia en la lección del lunes, del domingo, perdón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hay tres cosas conectadas. Paciencia en el cumplimiento de los 10 mandamientos por la fe en Jesús. O sea, esta paciencia es esperando el cumplimiento de la promesa mientras obedezco los mandamientos. Así es. Tú mencionabas al principio que nosotros como adventistas ya posiblemente hay que decirnos lo del mandamiento, lo del cuarto mandamiento. Acuérdense que hoy es sábado. Realmente. Acuérdense que hoy es sábado. Realmente. O sea, ¿qué significa eso? Que de algún modo puede ser que nosotros como que el permanecer tanto observando el sábado como debe ser, ya lo consideremos como ritualismo, como formalismo, como mera obediencia y asunto de obra. Y que ya yo puedo guardar lo que el Señor quiere, que yo descanse, que tenga relación con Él y me olvide de las formas. Así es. Puede pasar. Sí, no, y eso puede llegar, mira, es que es una lucha cósmica. Ahí vamos entonces. Tenemos una lucha cósmica a tal grado que nuestros peores enemigos, como bien lo dijo Jesús, están en nosotros, o sea, están dentro de nosotros. Cuando a ese, podemos poner el mismo ejemplo del sábado, cuando a ese sábado tú encuentras 2 o 3 personas que dicen, mira, no sean tan radicales con esto del sábado. Exacto. De hecho, podrías encontrar personas que te digan, no sean tan radicales con esto del sábado, y de hecho, no se sabe si en el cielo se va a guardar el sábado. O sea, estén tranquilos. Y empieza todo por ahí. Y empieza todo por ahí. Llega un momento en que llegará una generación dentro del adventismo que diga, ¿para qué guardamos el sábado? Exacto. De hecho, esto tiene que ser es una conmemoración, un recuerdo, no es algo práctico. Te pueden decir filosóficamente, te pueden decir que es algo que el Señor lo tiene en la mente, que es algo que el Señor lo tiene como un ideal. Que es un reposo espiritual. Porque de hecho, si hablamos que no somos capaces de vencer el pecado por la gracia de Jesús, sino que ese vencer el pecado es un asunto más filosófico, un asunto más de la mente de Dios, que no es practicidad. Si no puedo practicar la santidad, tampoco necesariamente tengo que practicar el sábado tal como lo dice la Biblia. Espérate. O sea, eso me da preocupación de que en las próximas generaciones, si no existe un grupo de personas que esperen Jehová, si no existe ese grupo de personas, me da el temor de que dentro del mismo adventismo eso llegue a la caducidad. Exacto. Como llegó dentro del pueblo de Israel cuando estaba en tiempo de Egipto. Por eso que es un conflicto cósmico, y un conflicto cósmico en el que será sellado por Dios necesita tener la paciencia de los santos. Así es. Cuando hablamos de cósmico es que supera la esfera de nuestra Tierra, ¿no? Involucra todo el universo. Y Satanás está empeñado ya definitivamente. Él sabe que su tiempo está contado, que su sentencia está dada, y él hará todo lo posible para captar la mayor cantidad de perdidos. O sea, él está haciendo un esfuerzo por eso, y por eso él se ha empeñado en desarrollarlo con más energía para estos últimos días, el conflicto
por nuestras almas. Cada acto, cada detalle que nosotros hacemos en nuestra vida revela qué entidad nos está sellando, a quién nosotros representamos en este conflicto, ¿no? Y este conflicto es superior a cualquier conflicto bélico que nosotros hayamos podido ver aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque según el libro de Efesios, capítulo 6, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, con dominadores de este siglo. O sea, sí. Entidades que tienen mucho más capacidad de manejo, de estrategia, de funcionalidad que cualquier hombre natural. Pues estamos hablando de ángeles caídos. Y el hombre fue creado un poco menor que esos ángeles. Por lo tanto, nosotros debemos tener mucho cuidado al momento de estar en cada detalle de lo que nosotros estamos desarrollando. Así es. El martes, ¿cómo se titula la lección del martes? Cosechamos lo que sembramos. Así de simple. Tan simple como eso. Cosechamos lo que sembramos. Gálatas 6:7. Por eso es que necesitamos sembrar lo que Dios dijo que sembráramos. Simple como eso. ¿Cuál fue el problema de Caín y Abel? Que uno hizo tal cual Dios dijo que se hiciera. Así es. Sin importar la demora, sin importar si yo tenía o no tenía esto, si yo tengo que conseguir lo que Dios dice que consiguiera, a poner en el altar lo que Dios dijo que pusiera. Así es. Que el otro puso lo mejores frutas, mejores esfuerzos, sí, pero no fue lo que Dios dijo que pusiera. Así es, tan simple como eso. Porque es que ahí hay un gran problema. El hecho de creer que si yo hago lo que a mí me parece, aunque sea bueno, va a agradar a Dios. Y no simplemente lo que Jesús dijo que se hiciera. Simple. Tan simple como eso. Yo puedo decir, bueno, pero que en mi iglesia yo estoy tratando de adaptar esta ideología, este pensamiento, esta forma de adorar que de pronto, según tu concepto, es buena, pero que es contraria a lo que Dios ha establecido. Así de simple. Así de simple. Y eso es un problema que tenemos. Y cabe resaltar que es la razón por la que hoy tenemos un montón de religiones cuando hay una sola regla de fe, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y me llama la atención también de que muchos de nosotros estamos descosechando los miembros que estamos sembrando. Exacto. Sí. Que los miembros que tenemos son flojos, que no saben de Biblia, que no saben de espíritu de profecía, que no saben de profecía, que ya no se sabe del cuerno pequeño, que ya no se sabe de la marca de la bestia, que ya no se sabe del sello de Dios. Es por una razón simple, porque el tipo de doctrina, el tipo de conocimiento que estamos sembrando en las mentes de las personas cuando estamos dando conferencias, cuando estamos dando semana de oración, cuando estamos predicando el sábado a las 11, es lo que los miembros están adquiriendo, lo que estamos sembrando en las mentes de los miembros. Sí, porque la gente ya no estudia. La gente ya no estudia. Tristemente, los hermanos se instruyen de lo que sábado tras sábado se hace en la iglesia. Y como eso es liviano, como eso no es en sí sustancioso, los hermanos están llenos de eso. Exacto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tenemos una iglesia media flojona y que no se siente comprometida? Cuando yo vi las estadísticas en esta semana del compromiso de miembros de la iglesia, está en un 20%, o sea, el 20% de los miembros de la iglesia es que se siente comprometido. 2 de cada 10. Pero que se siente comprometido no es que está comprometido, es que se siente. Interesante. Ahora, el que está comprometido, ni te la digo. ¿Me va a entender? O sea, cuando tú vas a la iglesia, buscas 100 personas de la iglesia, tú te sientes comprometido con la predicación del evangelio. Hay un grupo que te dice que sí y otro que te dice que no. Tú te sientes comprometido con esta doctrina de la iglesia adventista, un grupo te dice que sí, otro que no. Tú te sientes comprometido con el espíritu de profecía, por poner un ejemplo. Sí que no, ok. Cuando se saca la métrica, el 20% está comprometido con las doctrinas de la iglesia adventista, está comprometido con la misión de la iglesia adventista, está comprometido con el espíritu de profecía, está comprometido con la reforma pro salud, ¿ok? Solo el 20%, o sea, el 80% no está comprometido con eso. Que no está ahí en la iglesia, pero no tienen. Que eso es la mayoría. Que es la mayoría, y o sea, que al final 80%. incide. A la hora de tomar una decisión, vamos a levantar la mano.
¿Cuánto? El 80% está levantando la mano. Porque nuestra iglesia tiene un sistema de elección democrática. Así es. Cuando a ese 20% tú le sacas quién no solo se siente, o sea, no solo intelectualmente está comprometido con esa doctrina, sino ahora quién está, o sea, quién aplica el espíritu de profecía en su vida, quién aplica la reforma procesal en su vida, quién aplica. ¿Tú sabes cuánto es el porcentaje? No se puede ni decir. ¿Por qué? Porque estamos sembrando y estamos cosechando lo mismo que hemos sembrado. Cuando en una conferencia tú lo único que hablas es saqueo, mujer samaritana, y no en el contexto bíblico real. O sea, no en el conflicto, no en la batalla cósmica en la que estamos viviendo, sino que lo haces de manera evangélica, simplemente. ¿Qué es lo que tú vas a cosechar? Hermanos evangélicos con un nombre adventista. Simple, ¿no? Interesante. Así es. Bueno, pues podemos pasar a la lección del miércoles porque esto está más que bien explicado allí. Los que siguen al Cordero. ¿Dónde está el Cordero? En el lugar santísimo Esa es del una santuario pregunta. celestial. Ojalá en esa estadística que tú leíste, esa pregunta hubiese estado ahí presente. Porque eso identifica muy bien cuáles miembros están en la dinámica de la experiencia que nosotros debemos tener como pueblos adventistas. ¿No? El libro de Apocalipsis 13, 1 y 2 dice que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Es una pregunta: ¿de dónde viene la bestia? ¿Y quién le da su autoridad? Eso nosotros bíblicamente sabemos que la bestia viene del abismo, viene de la tierra, ¿no? Y quien le da su poder y autoridad a esta bestia, ¿quién es? Exacto. Satanás, el dragón. Ahí lo dice, Apocalipsis capítulo 12, del versículo 3 al 5, habla de esto con claridad. Y saben que ser como claro en este tema genera mucha controversia. ¿Por qué? Porque escuchen lo que voy a decir. Miren esta línea. En la marca de la bestia, y no sé por qué, no se trató lo de la imagen, porque antes de la marca está la imagen de la bestia, porque la imagen es la que le da continuidad al asunto de la bestia, Claro. ¿no? Y estuve revisando la siguiente lección, tampoco la vi ahí de manera clara, porque hay una secuencia de 3 poderes. Exacto. En la marca de la bestia hay una secuencia de 3 poderes. Tenemos al dragón, tenemos la bestia y tenemos a quien hace la imagen de la bestia. Entonces tenemos el dragón, ¿quién es? El diablo y Satanás. La bestia, que es Roma, ¿no? El sistema papal. Claro. Y la imagen de la bestia, que es el protestantismo de Estados Unidos. Entonces, si tú haces esas 3 conexiones, es como difícil decir que Satanás le va a dar su poder al sistema representativo más grande del cristianismo, que es el papado. Y que ese papado lo va a hacer en armonía con lo que se llamó en un momento determinado la disidencia del cristianismo, que es el protestantismo. Sí. Por eso el hermano White lo llama protestantismo apóstata, porque ya se devolvieron. Entonces tú estás diciendo, escucha, en síntesis, tú estás diciendo que Satanás va a dirigir al cristianismo. Sí. Y quizá de paso, en el evento de los últimos días dice que los que le dan fuerza al decreto dominical, que va a ser instituido por Estados Unidos, el decreto dominical, es el protestantismo. Sí, interesante. La imagen de la bestia. La imagen de la bestia. Así es. La imagen de la bestia. ¿Y sabe por qué nosotros muchas veces no hablamos de estos temas cuando estamos, vamos a decir, en compañía de nuestros hermanos protestantes? Es que si nosotros decimos a ellos que ellos en algún momento determinado, la mayoría, porque de ese grupo, de ellos hay un grupo que son sinceros en su obediencia. No todos van a apostatar. Claro. No todos se van a seguir la marca de la bestia. No todos se van a regir por ese sistema, pero sí la mayoría. Entonces es como tú decirle a nuestros hermanos evangélicos: tristemente llegará un momento en que ustedes van a ser dirigidos por el diablo. Interesante. Bueno, lo que pasa es que es muy duro tú decirle, ejemplo, a cualquier gente, tú decirle el representante de Satanás aquí en la tierra es el papado. Martín Lutero lo dijo. Sí, pero mucha gente no lo quiere aceptar. Ni lo va a aceptar. Ni lo va a aceptar. Incluso como institución, cualquier institución, no importa cómo se llame, cualquier institución tiene el deber de no decir eso de otra institución religiosa. Se han firmado acuerdos incluso para ello. Pero ser tan claro en la Biblia y decir, mira, porque, o sea, la Biblia es demasiado clara.
Satanás, el dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, le dio todo su poder y autoridad. O sea, lo mismo que hizo Jesús con sus apóstoles. Que fue, miren, vayan y prediquen porque yo le estoy dando todo mi poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Le doy mi poder y autoridad para que ustedes vayan y prediquen el Evangelio. Representantes de Jesús aquí en la tierra. Los cristianos que obedecen la palabra. Seguro. De la misma manera, con el mismo grado, digámoslo así, con el mismo grado de autoridad, pero en lo contrario, Satanás le dice a Roma: mira, tú eres mi representante en la tierra, te estoy dando todo mi poder y autoridad para que tú hagas lo que tengas que hacer en contra del cristianismo. O sea, y de repente tú decís... Eso es raro porque el cristianismo en contra del cristianismo. Sí, exactamente. El cristianismo en contra del cristianismo, porque eso lo dijo clarísimo. Teman más. A los enemigos internos que los externos. No le teman tanto a los hindúes, ni le teman tanto a lo de por allá, a los musulmanes. Tampoco, no le teman tanto a eso. Teman más, porque ¿sabes por qué? Porque cuando tú le presentas a un hindú, a un musulmán, a un cualquiera, la claridad de la Biblia, como es realmente clara, ellos lo único que pueden decir: Dios sabio y entendido es este que tú me estás presentando. Aunque quizás no lo... Pero es así que va la cosa. Pero cuando a un musulmán tú le presentas el cristianismo que se está viviendo hoy, que te dice que obedece y que exalta el nombre de Dios, y cuando ese musulmán va a la Biblia y dice: venga, pero tú me estás presentando dos dioses totalmente diferentes, y dicen: vamos a explotarnos con ustedes, que ustedes no están obedeciendo lo que ustedes o sea, ese es el gran problema. Entonces, ¿dónde está Jesús? En el lugar santísimo, expiando nuestros pecados, dirigiendo al pueblo de Dios, sellando en su frente a aquellos hijos fieles, porque el sellamiento está en proceso. Así es. Está en proceso el sellamiento, y nosotros tenemos que ser conscientes de eso, que se está llevando a cabo tres eventos muy importantes: zarandeo, sellamiento y juicio investigador. Así es. O sea, están simultáneos los tres actualmente funcionando dentro de nosotros como adventistas, para dar paso al siguiente evento que viene más adelante. Pero entonces, ¿dónde está Jesús? En el lugar santísimo. Todo adventista tiene que saber eso de manera clara y sencilla en su experiencia, y con la capacidad de poder explicárselo a otro, de por qué nuestra fe, de por qué nuestra esperanza de la segunda venida de Cristo y de lo que Él está haciendo en favor nuestro en este momento. Así es. Jesús es nuestro único mediador. ¿Por qué nuestro único? Porque no hay más. No hay otro. Pero se promueven los otros mediadores. Claro, el mismo representante de Satanás aquí en la tierra promueve otros mediadores. Sí, y esos mediadores que promueve le ha puesto nombres cristianos para que nosotros entendiésemos que es un asunto espiritual, bíblico, celestial, cuando es todo lo contrario, es una religión pagana vestida con nombres cristianos. La lección del jueves habla de la parte de la blasfemia, que una blasfemia es tú hacerte llamar hijo de Dios. Sin serlo. Sin serlo, porque eso fue lo que los fariseos le dijeron a Jesús: mira, blasfemo, ¿cómo tú dices que tú eres hijo de Dios? Exacto. O sea, ¿cómo tú dices que tú eres el Mesías encarnado? ¿Cómo tú dices que tú eres el representante de Dios aquí en la tierra? Pero dice que este poder, en Apocalipsis 13, 4 y 5, se atribuye ser esa autoridad. Esa autoridad. Sí, eso era lo que iba a resaltar, que lamentablemente hay una persona que se atribuye no solo ser el representante de Dios, sino tener el poder y la misma autoridad que tiene Dios aquí en la tierra. Y bueno, dice que puede perdonar pecados, que puede exonerar, ¿no?, a personas que hayan hecho o que hacen distintas cosas malas. Sin embargo, sabemos que realmente ese poder solo le pertenece al Señor. Solo a Dios. Solo Dios tiene el poder de poder literalmente perdonar los pecados, ya que Dios sí sabe cuando nosotros pedimos perdón de corazón. Exacto. Porque Él sí es una persona que conoce lo que decimos, lo que pensamos, y se puede dar cuenta de si estas cosas que nosotros profesamos son auténticas o no, a diferencia de quien se atribuye tener este poder y esta capacidad. Así que el único mediador que nosotros tenemos es Dios. El único. Es importante que el mediador es quien representa ante Dios y que tiene autoridad y méritos para recomendarme ante Dios. Así es.
y el problema es que uno a veces se da lejos, pero no solamente el sistema de este poder religioso que se atribuye a eso, sino que muchas veces muchas iglesias protestantes se atribuyen la autoridad de excomulgar a personas y de determinarle su salvación o su perdición, cuando eso solamente lo puede determinar el Señor. Así es. Sí creo que la iglesia, la representante del Señor, la fiel, los hermanos fieles que obedecen al Señor, están investidos de autoridad del Señor para normatizar cosas de la iglesia, pero no para determinar la salvación de nadie. Y menos cuando pecados. esa determinación es por asuntos espirituales. Exactamente, esos son casos que hay que dejárselo, que el Señor maneje esas situaciones. Claro, como iglesia debemos conservar ciertas normativas y límites en el manejo de nosotros como grupo, ¿no? Sí, o sea, cuando digo por casos espirituales, o sea, ponemos un ejemplo sencillo. Hay una persona que adulteró de manera abierta. Está claro el consejo para eso, incluso en la Biblia se habla con él. Y algo que no hacemos, que eso lo determinó claro, si me di cuenta que fulano adulteró y voy y hablo con él y él dice, me arrepiento de mi pecado y yo no, eso, en el nombre de Jesús no lo vuelvo a hacer, ahí terminó el asunto. Ahí terminó. O sea, la iglesia en pleno ya no necesita saber nada más. Ni siquiera la Junta. Ni siquiera la Junta, ni siquiera el pastor, porque ahí terminó eso. ¿Ok? Y se siguen otros procesos. Ahora bien, cuando digo con asuntos espirituales, es cuando hay un hermano que ha entendido verdades bíblicas. El hermano entendió alguna verdad bíblica que él mismo, hermano, entiende que quizás en la iglesia. Exacto, y que hay que obedecer. Cuando como iglesia, ahora yo me levanto a quitar del libro de la iglesia a ese hermano, porque yo entiendo que el hermano me va a hacer un problema dentro de la iglesia, porque él ha buscado más al Señor. O sea, lo que le tengo temor a veces es censurar a un hermano porque él ha querido ir más allá en la búsqueda de su Dios. O sea, eso es peligroso porque yo no sé cuál es la experiencia de ese hermano con su Dios. Claro. Y yo estoy juzgando la experiencia de un hermano y Dios. Es diferente cuando estoy juzgando que un hermano ha cometido un pecado abierto y no se quiere arrepentir de ese pecado. Son cosas diferentes. Claro. Entonces, como iglesia, ahí necesitamos tener bastante cuidado. Y brindarle a la hermandad la alegría, la libertad de que solo hay un solo sacerdote, de que él con Dios es lo único que necesita, Claro. y que los líderes de la iglesia simplemente somos los instrumentos para que eso se dé, Así para es. que el individuo pueda tener una relación tan estrecha con Dios, no que se sienta que sienta indispensable al resto de la humanidad, sino que no dependa de ninguna otra persona para poder tener una relación con Dios. Claro. Que ahí es que yo entiendo que el protestantismo ha ido cada día más en declive, porque incluso dentro de nosotros como iglesia ya hemos llegado a la determinación, y no creo que eso sea un deseo necesariamente de los pastores, pero tristemente la mayoría de los miembros, por su deficiente relación con Dios, nuestra deficiente relación con Dios, hemos llegado al punto de considerar al pastor como el ente que me comunica con Dios, lo que yo tengo que hacer para que Dios me apruebe, lo que yo tengo que hacer para que Dios no me apruebe. Cuando para eso tenemos la palabra de Dios más que suficiente, la cual nos puede guiar en nuestra conducta diaria. ¿Sabes qué? Para finalizar de mi parte, creo que el éxito más grande de algún dirigente religioso es poderse quitar del medio entre su condiscípulo y Dios. Así es. Exacto. Llega un momento en que tú estás, porque tú empiezas a enseñar a una persona, esa persona se bautiza, pero el éxito más grande es que llegue un momento en que tú te puedas quitar del medio Y que esa persona y ya esa persona pueda trascender y comunicarse él directamente con Por Dios. supuesto. Ese es el éxito de un dirigente religioso. Ahora, ¿qué sucede? Con muchos dirigentes religiosos que eso le quita primacía, O sea, porque autoridad. ya él no es indispensable, no es de referencia para este individuo. Sin embargo, delante de Dios, lo más importante es que yo no sea referente de Darling
porque ya su referente es Dios mismo. Así es. Y ojalá y que nosotros seamos parte de ese grupo de personas que ayudemos a otros a conectarse con Dios y a desconectarse de mí. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues, nada, que el Señor nos bendiga y lo esperamos para la próxima lección, que ahí sí vamos a hablar entonces en detalles. Del sello de la Dios. marca y de la marca de la bestia. Dios te Que el Señor bendiga. te bendiga. Amén.